Muy buenas, collacis y collacis, otra nueva entrevista aquí en Alderiques. Como veis, güey, tenemos a dos convidados, tenemos ahí a Ignacio Galán y tenemos también a Robin. Vamos a hablar de si son residencia literaria. Ignacio, muy buenas, ¿cómo estáis? Robin, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias. Muy bien también. Bueno, Ignacio, tú ya es viejo conocido aquí de Alderiques, falamos, tenéis detrás vuesa una historia que pon Xixón, bueno, la gente puede leer Xixón, pero bueno, residencia literaria. A lo primero, Ignacio, preséntanos a la persona que está hoy con nos, a Robin, y qué es esto de la residencia literaria, que ya se sintió en varios medios de comunicación, pero queríamos conocerlo aquí en Alderiques. Bueno, vamos por partes entonces, ¿no? La residencia literaria de Xixón, pues, y un espacio creado para que escritores, traductores, gente que se dedica a este ámbito, tenga un espacio en el que pasar un tiempo con tranquilidad, con un espacio falladizo, una biblioteca, creando, ¿no? De manera para traer a gente de fuera, para traer a creadores de otros lugares y hacer ese intercambio cultural entre la literatura asturiana y otras literaturas, entre la lengua asturiana y otras lenguas. Y un poco, pues, la idea de este primer residente y era clarísima que en este caso Robin Mumby, pues, era la persona falladiza porque es una persona, un inglés, en este caso un traductor inglés que se dedica a la traducción al asturiano, entre otras lenguas, pero que tiene una foto muy especial y que está trabajando a fondo para la difusión del asturiano, entonces era clave traerlo, apoyarlo en esos proyectos que está haciendo y por eso lo tenemos aquí. Una persona que está trabajando en distintos proyectos como la traducción de una novela de Jaime Martínez, poemario de Raquel Menéndez y bueno, otras cosas que ya te contará él, que yo creo que es el que te tienen que informar más. Claro, porque Robin, eso, y es británico, ¿cómo te averesa lo que es el asturiano, la literatura asturiana, Robin? Bueno, y es un poco difícil de explicar mi relación con el asturiano. Yo llevo 6, 7 años ya viviendo en Madrid. Soy de Liverpool, de Inglaterra, y estudié, o sea, la carrera estudié el ruso, el portugués y el castellano. Y de día a día trabajo traduciendo cosas, sobre todo del castellano y también navegáis del ruso al inglés. Pero o sea, siempre tenía eh, muy consciente la idea de vivir en un país multilingüe, que es España. Y durante la pandemia tenía un poco, por las condiciones extrañas en que vivimos, tenía la oportunidad de dedicarme un tiempo a cosas como un poco fuera de lo normal para mí y en algún momento me empuje a emprender y ayer en asturiano y descubrí una lengua y sobre todo una literatura muy rica que estaba desconocida completamente en el mundo anglosajón, digamos. Y, o sea, entonces, también un poco por curiosidad, pero y esa pasión por la literatura en asturiano, eso y la razón por la cual seguía con esa pasión y Sí. seguía traduciendo, aprendiendo y que mantenía esa relación con la lengua asturiana, sí. No sabes lo que nos está prestando sentite falar en asturiano a Robin. Hay tanta gente, bueno, un garrapillo y siente aquí en Asturias, Robin, que refuga el propio asturiano por lo que tiene a la redolada o los alcordantes negativos que tiene pa con él, y sentite aquí una persona de Liverpool, bueno, falar también asturiano, préstanos en forma. Eso, decías que hay una literatura la que de haber es Robin, y dices que es muy rica, porque insistimos en ese argumento que se utiliza mucho ahora, que inclusive ves que a día de hoy hay representantes políticos que siguen pensando que el asturiano no existe, ¿no? Y tú dices que desde fuera ves que tiene una literatura, una lengua más, la de nuestro, el asturiano, que hay una lengua que no tiene ese, falabes de plurilingüismo en el Estado español, pero una lengua como la nuestra que no tiene la reconocencia ainda de oficial, ¿eh? Sí, bueno, o sea, una cosa para mí como traductor y también como persona que vive, que vive de fuera de Asturias, es como una cuestión muy sencilla, porque
para mí, y sencillamente, hay personas que escriben en asturiano, sí, escriben cosas que me presten a mí y que yo quiero traducir y que a mí, o sea, que yo creo que la gente que lee en inglés va a querer leer. Y la respuesta para mí es sí, sin duda. Así que o sea, yo tengo también, claro, las mis opiniones sobre la situación de la lengua y todo eso, pero como traductor y muy sencillo, hay gente y abunda gente que está escribiendo en asturiano y escribiendo cosas bonas y por eso yo voy a seguir como metida en ese mundo. En ese mundo, o sea, ves como una lingua al asturiano, como una lingua que hay, sí que se fala eso, que tiene una producción literaria pero importante, para lo que a ver, para lo que la situación de la lingua, ¿no? Sí, sí, bueno, que también, o sea, que claro que no se publican tantos libros Sí, como o en tres lenguas, castellano, claro, 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 lógico, lógico. pero Mm. sí, pero yo soy una persona y espero que dentro de poco habrá también más traductores del asturiano al inglés y también a otras lenguas, pero eh, ya existen más libros de los que yo puedo leer en asturiano y traducir, así que para mí es como una riqueza enorme. Claro, y una gran riqueza. Vaya guapo que ya Ignacio sentir así a Robin falar tan bien de la nuestra lengua y aparte el que los torne al inglés, pero importante porque hay una de las lenguas que llamamos fuertes, ¿no? Nos convivimos con otra que es el castellán, que es de las lenguas más fuertes del mundo y que se torne al inglés obres o historias del asturiano y es pero importante, ¿no, Ignacio? Sí, y que aquí tuvimos siempre mucho interés por la idea de traducir al asturiano obras Sí, importantes para nuestra literatura, que y algo que es evidente que es necesario, pero menos esmolición o menos también, y era más complicado quizá a veces antes, ¿no? Ahora hay otras oportunidades por hacer la traducción al exterior, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? De escritores que fueron traducidos a otras lenguas, ¿no? Estoy pensando pues mismamente en Joan Bello, en Berta Piñán, en Vanessa sí. Gutiérrez, que fueron traducidos a otros, pues, pero casi siempre son del ámbito románico, ¿no? Y salvirnos Sí, al inglés non foi nada habitual, vamos, hai poquísimos casos y en caso de volumen propio yo creo que prácticamente ninguno, ¿no? Entonces estamos en una situación en la que tenemos que trabajar esa internacionalización, que yo creo que es clave para la literatura, va muy en la línea de lo que estamos haciendo con la residencia literaria, que es precisamente sí, también de sacar fuera la literatura asturiana a través de ese intercambio, que bien por la traducción, en otros casos bien por Claro. simplemente darnos esos circuitos europeos y mundiales, ¿no? Los que hasta ahora pues unos pocos escritores tuvieron alguna vez, pero de manera muy poco habitual y estar presentes con naturalidad. Claro, porque eso, Ignacio, Robin va a ser la primera persona que se va a gospiar en esa residencia literaria, ¿no? Que ya era tu antiguo lugar donde estabas viviendo, en el barrio La Arena en Sisión, y que ya un lugar que se va a poner a disposición de creaciones, te siente que vaya allí con esa tranquilidad a poder crear, bueno, pues eso, cuestiones relacionadas con les lingües, vamos, la creación cultural, ¿no? Y un poco esa idea, el que tú, de alguna manera, crees esta residencia literaria, que ahora estás hablando con nos, aunque la gente pueda ver esto posteriormente, que ahora en unos minutos vais a hacer una pequeña presentación ahí en el local de Cuatro Gotes, un poco de lo que lle la primera persona que lle Robin que va a estar agospiado en ese lugar que lle la residencia literaria, ¿no, Ignacio? Sí, queremos aprovechar, va a venir también Marta Mori, Laura Sí. Marcos, y vamos a hacer una pequeña mesa redonda al DERIC en el que hablaremos un poco de la traducción, de la difusión, de la importancia que tiene ese camino a recorrer por la literatura asturiana, y aprovechando que tenemos a Robin, que nos trae otra perspectiva diferente, ¿no? Que conoce muy bien el ámbito editorial anglosajón y que conoce el ámbito de la traducción internacional de otra manera a la que la conocemos aquí, pues creo que es muy útil también hablando con las personas que, como Laura, como Marta, que están trabajando en traducciones o que están trabajando con revistas literarias o de la administración en distintos ámbitos donde hay mucho por hacer
bueno, a ver si podemos poner sobre la mesa ideas y cuestiones, y de paso que la gente también pueda venir a conocer a Robin, porque hay un poco también la idea de estas residencias, ¿no? No solo un escritor o un traductor zarra una casa, que es importante que tenga el su tiempo, pero sí robar alguna parte de ese tiempo para que también el público pueda disfrutar de la presencia aquí y de lo que piensa, lo que opina y también de la su literatura, ¿no? Y de la su creatividad. Claro, y para no quitaros más tiempo, porque tenéis ese acto, y damos más gracias que atendáis a Alderiques, porque nos prestaba mucho dar conocer un poquitín lo que era esa idea, Ignacio, de la residencia literaria en Xixón, en Asturias, una idea que bueno, pero importante para nos. Robin, tú ¿qué achisves per delantre o qué hielo la idea que tienes dentro de esa nueva historia que va a ser la residencia literaria, que tienes de algo o vas ponerte una vegada que te veas ahí a ver qué ideas te van a venir a la cabeza? Bueno, dentro de la residencia, dices. Sí. Porque una cosa muy bueno para mí es que Ignacio tiene en la residencia muchos libros en asturiano y bueno, viviendo en Madrid no tengo tanto acceso a tantos libros y yo, para mí un elemento importante durante mi estancia esta vegada y es como ponerme ayer con la esperanza de que surjan nuevos proyectos a largo plazo y a medio plazo a partir de estos días, pero también quiero afondarme también un poco en la ciudad. Estoy pensando yo el jueves por la tarde tengo un taller con los colegios que trabajan con otros lingües de todas partes del mundo y estaríame hacer alguna torna al inglés de una cosa que tiene que ver con la ciudad de Xixón, para poder aprovechar un poco de ese taller que está online para compartir un poco con ellos también lo que es la literatura en asturiano y lo que es Xixón también como ciudad. Claro, Xixón como ciudad, Asturias, que es muy guapo y que nos presta muchísimo. Pues no vos quitamos más tiempo, de verdad que muchísimas gracias por atender Alderiques, que estáis a piques de entamar ese Alderique que es la palabra que nos da nombre a nuestra plataforma de contenidos de multimedia en asturiano, que nos presta muchísimo sentir, Ignacio, a una persona como Robin, que es británico, que fale tan bien asturiano y damos la enhorabuena también, Ignacio, por esa idea, el ceder ese espacio físico que era donde viviesen antes para que sea una residencia literaria. Vamos a estar en contacto para ver qué más personas vienen por aquí. De verdad que queríamos hacer ese primer contacto y eso, como tenéis ahora en unos minutinos ese Alderique, esa presentación, no queríamos quitaros más tiempo, nada más que dar ese testimonio a la gente de Alderique. Robin, afállate en Asturias, afállate en Xixón, que te has per bien, de seguro que te has bien, porque el sitio es el barrio de la Arena, y es per guapo, y donde estaba Ignacio y es per guapo. Y Ignacio, de verdad que muchísimas gracias por la disponibilidad, como siempre, con Alderiques, y enhorabuena por esta iniciativa, y estamos en contacto, y a ver cómo va ahora la presentación. Muchísimas gracias por atendernos, gracias a los dos. Calleo. Calleo, gracias.